Después de toda una vida trabajando en informática, llegó el momento que nunca pensé que viviría. Tuve que cerrar mi empresa, no daba para más, los gastos me ahogaban y cada mes era un esfuerzo inútil por mantener algo que ya no tenía futuro. Durante meses estuve mandando currículos esperando esa llamada que nunca llegaba. Cada silencio pesaba más que el anterior. Al principio me resistía a la idea de trabajar en otra cosa. Pensaba, yo soy informático y no sé hacer otra cosa, ¿qué voy a hacer? Pero con el tiempo entendí que quedarse parado no era una opción. Hoy, después de un año sin empleo, me levanto con nervios y esperanza. Voy a mi primera entrevista en una fábrica de metales. No tengo idea del sector, nunca en mi vida me imaginé un lugar así, pero voy con la mentalidad de que siempre se puede aprender y de que el trabajo dignifica, de que cada oportunidad es una puerta que merece la pena intentar abrir. Porque al final lo importante no es dónde empiezas de nuevo, sino tener el valor de hacerlo. El día de hoy me voy a una entrevista de trabajo. Me inscribí a varias ofertas de trabajo en la plataforma InfoJobs, pero yo quería de informático. Y nada, mandé por lo menos 50 solicitudes. Y de la única que me llamaron fue de esta, de una fábrica de construcción de metales. Y no tengo ni idea de cómo va. Pero bueno, si... A ver, se puede aprender. Y si es de operario de almacén o algo así, pues me puede interesar. Pero como sea de fabricar metales o soldar metales, yo no tengo idea. Así que lo vamos a intentar, pero ya pinta mal la cosa. Está muy difícil buscar trabajo, muy complicado. Y otra parte negativa es que queda a casi media hora de mi casa, un poco lejos. Parte positiva, que podría cobrar más de 1.000 euros al mes, cosa que me venía fenomenal. Otra posible cosa negativa de la fábrica esta es que seguramente sea muy ruidosa. Imagínate todos construyendo metales allí, igual 100 personas. Tiene que ser, vamos, una bomba eso, de sonido. Pues esta es la empresa y esta debe ser la oficina. Me dijeron que quedaba detrás de un barco de vela, que es ese. Pues aquí estamos, primera entrevista de trabajo para una fábrica de metales. Es como de perfiles de aluminio y metales y todo eso. Está claro que sin experiencia aquí no me van a coger, pero bueno. Hola. Buenas. ¿Para una entrevista? Segunda planta. Aquí subiendo. Sí. Bueno, ya salimos de la entrevista. Me atendió una chica muy simpática y me preguntó de qué quería trabajar. Entonces yo le dije de informático y algo relacionado y tal.
pero también me dijo que había como muchos máquinas de autómatas programables y todo eso que también podía encajar ahí, con lo cual no sé, me parece interesante. Es una empresa grandísima esta, el Stack. Quién sabe, a ver si llaman. Yo ya le expliqué que no tenía idea de metales, nunca trabajé con los metales, y a ver si la chica dijo que tenían varios trabajos de almacenistas y que podía encajar ahí. A ver qué sucede. Esa entrevista en la fábrica de metales no salió como esperaba. Entré algo nervioso, intentando demostrar que aunque no tuviera experiencia en el sector, estaba dispuesto a aprender lo que hiciera falta. Me escucharon con atención, me hicieron algunas preguntas técnicas de máquinas de las que apenas sabía responder, y yo traté de ser sincero. No sabía nada de máquinas ni de procesos industriales, pero sí sabía de lo que es el esfuerzo y ganas de aprender. Al final no me cogieron, lo supe casi desde que salí por la puerta, pero aún así no me sentí derrotado. Esa entrevista me sirvió para romper el hielo y volver a sentir lo que era sentarse frente a alguien y hablar de lo que uno sabe, aunque no tengas la experiencia exacta. Ese día entendí que cada no es un fracaso, sino un paso más en el camino, y aunque no conseguí ese puesto me dio confianza para seguir presentándome a otras ofertas similares. Justo 2 meses después me llamaron para otra fábrica de metales. Aquí descubrí que los metales son una industria muy fuerte y con muchos trabajos disponibles. Está a tope de coches. Tiene que trabajar muchísima gente aquí. Y ahí están los perfiles de aluminio que hay que levantar. Todo eso. Vamos a flipar. Cuando llegué a la oficina para la entrevista solo éramos 2 personas esperando. Estaba algo nervioso. Hacía 1000 años que no pasaba por esto. Para calmarme me puse a mirar una herradura que la usaban de pisapapeles. No sé por qué, pero la estuve tocando un poco y a darle unas vueltas, como buscando suerte, y creo que funcionó. Después empezaron a llegar más personas y se puso todo súper serio. Un silencio tenso. Yo, en cambio, estaba más tranquilo, como si la herradura me hubiese recordado que uno también se busca la suerte y que a veces con agarrarse a algo te da más confianza. Bueno, pues hubo que firmar, me atendió una chica muy amable y hubo que firmar un contrato de protección de datos, que no hagamos nada raro en la fábrica. Éramos un grupo de 12 personas y van pasando de 3 en 3. Les van diciendo, pues eso, lo que hay que hacer. Y hasta había un señor más mayor que yo, de 62 años. Y el tío estaba nervioso. Más que yo todavía. Nos va a tocar una sección nueva que se llama la sección de lacado. Que ya tienen una, pero que esta es otra de lacado, otro tipo de lacado especial. Lacado de acordeón o algo así. Pues nada, esperando ahora que nos van a enseñar la zona de trabajo. Bueno, pues ya salimos de aquí. Han pasado 3 horas. 3 horas. Entre firmar, viendo el sitio de trabajo, que no se podía grabar, y después como es prevención de riesgos. Entonces tienes que hacer como un test y firmar, pero como 50 hojas. Tuve que firmar con la fecha y todo. Pues me han dado camiseta, una sudadera, un pantalón, el casco, guantes, los zapatos, unos zapatones súper duros y fuertes, gafas, unos protectores de oído. Creo que es un trabajo muy bueno, ¿eh? El trabajo mío va a ser, le llaman apoyo. Apoyo es una sección de lacado, donde lacan y pintan los aluminios. Los aluminios son enormes, de 6 metros. Vigas de 6 metros de aluminio. Van colgadas y entran en un túnel de lacado. Y tú
los tienes que colgar ahí. Pero yo no voy a colgar nada, sino que yo voy a estar de apoyo. Por si falla alguien que no va a trabajar ese día, tengo que aprender y estar yo allí como de secundario, operario secundario o algo así. En ese momento estaba muy equivocado con el puesto que me había tocado. Pensaba que tenía que ir de apoyo y trabajar solo si faltaba alguien. O eso era lo que entendí cuando nos explicaba el encargado en la oficina, pero ya veremos cómo es la cruda realidad. Hoy vamos el primer día de trabajo. Hoy me espera una jornada desde las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche. El primer día. Espero que vaya todo bien. Como la función mía es de apoyo nada más, tengo que controlar pues que no falte nadie. Es decir, tiene que haber siempre un trabajador en la cadena y si falta un trabajador ese día, pues entonces tengo que estar yo. El primer día de trabajo iba tan tranquilo en el coche, convencido de que aquello iba a ser pan comido, pensando, si es de apoyo, seguro que me paso el día mirando cómo trabajan los demás y echando una mano de vez en cuando. Ahí, fíjate en mi cara relajada y fresca como si fuera de excursión. Pero 8 horas más tarde, vaya cambio de cara voy a tener. Salgo de la fábrica con la cara roja como un tomate, empapado de sudor y las piernas temblando como si hubiera corrido una maratón. Bueno, pues ya son las 10 de la noche, acabo de salir del trabajo, el primer día de trabajo. Y fue durísimo. Ayer decía uno que solo íbamos de apoyo, es decir, que si faltaba uno y tal, un chaval, pues nos poníamos nosotros a ayudar. Pero para nada. Estuve trabajando las 8 horas seguidas sin parar. Tuve que hacer con un taladro, llevo el brazo reventado, el brazo ya no puedo, la mano, la muñeca, todo. Pues con un taladro tenía que hacer agujeros a los aluminios, pero seguido. Eran vigas de aluminio grandes y tú tienes que agujerear en una esquina para poder colgarla y poder pasarla por la máquina de pintado. Y no paré de taladrar. Es que nunca, yo qué sé, debía hacer 1000 agujeros. Es tremendo. Vaya chollo. Es duro, ¿eh? Bueno, y aparte de los agujeros, también había que levantar los perfiles de aluminio desde el suelo hasta la cinta transportadora que los llevaba directos a la sala de lacados. Algunos perfiles eran ligeros, pero otros podían pesar hasta 50 kilos tranquilamente. Lo malo de esa cadena transportadora es que nunca se paraba. Era como un monstruo tragándose perfiles sin descanso. No importaba si estabas cansado, si te picaba la frente o si necesitabas un respiro. La cinta seguía y seguía. Nosotros teníamos que apurar para que no quedara ni un hueco vacío, porque si se saltaba un tramo, luego ya no salía todo del mismo color. Segundo día de trabajo. El primer día fue durísimo, y pasé una mala noche con dolor en todo el cuerpo, que hoy tuve que levantarme e ir a dar un masaje allí al fisio. No podía más, de las lumbares, de la espalda, de todo. Y bueno, algo me hizo. El trabajo es bastante duro, pero bueno, yo creo que en unos días te puedes acostumbrar. Los primeros días son los peores, así que coges ya la práctica, un poco más de músculo, ya te vas soltando allí el chollo. Pero a ver qué tal hoy el segundo día. Lo bueno, que mañana es sábado y no se trabaja hasta el lunes. Pues ya son las 10 de la noche y salí del trabajo. Segundo día trabajado, de trabajo. Y mira que pensé que hoy iba a estar cansadísimo, pero no. Lo que pasó fue que se estropeó una máquina muy importante. Entonces no pude trabajar durante 2 horas.
Pues la máquina era una grúa de estas, pero enormes, de techo, y se estropeó. Entonces, claro, así no puedes, no hay pedidos, no hay nuevas piezas para la car. Entonces queda la fábrica, pero vamos, muy parada. A ver, había otras secciones trabajando, pero la mía no. La mía de la CAO no estaba operativa. Más, pues que salí, pero vamos, como nuevo. Ayer salí rendidísimo, ayer no podía conmigo. Pero hoy, segundo día, muy bien, ¿eh? Pues muy bien, casi prefiero el turno de tarde que el turno de mañana, ¿eh? Pero prefiero. El de mañana te tienes que levantar a las 5 de la mañana y es bastante incómodo. En esas 2 horas tienes que hacer algo en la fábrica. Entonces, claro, te pones a barrer. Como hay mucha viruta y mucho polvo en el suelo, pues limpias un poco las virutas de aluminio, lo cual se agradece un poco. Y así, después de 2 días trabajados, por fin llegó el ansiado fin de semana. Nunca había valorado tanto un par de días de descanso. La espalda pedía relax, los brazos pesaban como si fuera un plomo, la cabeza solo pensaba en dormir. Pero también sentía la satisfacción de haber vivido mis primeras jornadas en un mundo totalmente distinto al que conocía. Era viernes por la noche, ya soñaba con una comida casera y silencio, porque claro, el lunes tocaba volver. Y esta vez para aguantar la semana entera de trabajo. No sabía lo que me esperaba, pero algo tenía claro. Cada día era un reto nuevo. Próximamente veremos qué tal nos va. Un saludo y nos vemos pronto en este nuevo trabajo.